soy. ¿Quién la presenta? Bueno, a ver, voy a irme un poquito más atrás. Ministra de Salud en el gobierno de Fernando Lugo, 2008 a 2012. 2012. Luego candidata a senadora, ganó la senaduría por el partido Frente Guazú el 2013, 2013-2018, ¿verdad? Sí. 2018 a 2023, ¿verdad? Nuevamente candidata a senadora y tuvo un tiempito de candidata a presidenta también, ¿verdad? Que nos va a contar Así un poco es. qué pasó, por qué no la tenemos ahora como presidenta, ¿verdad? Un gusto acompañarles también. Diego, bienvenido una vez más. Y la senadora, un gusto verla también. Bienvenida, ¿eh? Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer estar hoy con ustedes aquí. Sí, alguien que maneja la información desde adentro. O sea, está ahí. Está en lo que todos cuestionamos en algún momento, o por la imagen o por la gestión. Yo, perdón, le pedí permiso para tutearla antes. Sin Aviso problema. antes que alguien me cuestione. Estás ahí adentro. Vos conocés las internas, conocés realmente la verdad de la cosa. Por supuesto, estamos participando activamente. En este momento estoy como presidenta de la concertación, aparte, digamos, de formar parte del bloque del Frente Guasuñe-Monguetá, que es uno de los grupos que forma parte dentro de la concertación, de modo que tengo mi participación en lo que hace a todo el sector más progresista, digamos, de partidos progresistas que apoyamos, pero también estoy haciendo una conducción del proceso dentro de la concertación. Mira. Doctora, más que nada para aclarar, el Frente Guazú está partido, ¿no? Porque Jorge Querey está con Euclides y después otro pedazo está con la concertación. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad el Frente Guazú está intacto y está trabajando. Frente Guazú lo que hizo fue al inicio tener una precandidatura a la presidencia de la República, se hizo unas pequeñas internas de la cual salí electa y me coloqué como la candidata de la concertación Frente Guasuñe-Monguetá, que hoy tiene un apellido por la presencia de más fuerzas, como el caso de Paraguay, Puajuná y otros partidos que se integraron. Hoy somos 16 partidos y movimientos. Posterior a que declino yo mi candidatura, se plantea al interior del Frente Guazú apoyar a candidatos dentro de la concertación o fuera de la concertación. Y se decidió como bloque político no apoyar a ninguna candidatura. O sea, el Frente Guasuñe-Monguetá hoy no tiene y va a esperar que terminen las elecciones internas y después definir a qué candidatos apoya. Dentro de esta decisión... ¿A qué candidato apoyar dentro de la concertación? O dentro o fuera. O fuera también. O fuera. Okay. Como bloque político. Ahora, partidos integrantes de la concertación, 5 partidos integrantes, hoy ya definieron apoyar la candidatura de Euclides Acevedo y los demás estamos participando de la concertación, ayudamos a todo el proceso, pero no tenemos definido, a no ser que algún partido dentro de la concertación tome apoyo a alguno de los candidatos internos. Pero lo que queremos es, en realidad, contribuir a que se construya una unidad política, una gobernabilidad política, para que podamos, en realidad, ganar en el 2023 y gobernar juntos. Senadora, si Euclides viene del oficialismo, de haber sido ministro del Interior, canciller nacional y ahora como esa especie de tercera fuerza electoral, ¿él estaría restando votos en una general al Partido Colorado o a integrantes de la concertación si no logran unirse? ¿A quién sentís que Euclides le va a sacar votos? Bueno, evidentemente él mismo se define como una persona que va a gobernar con los colorados, que tiene afinidad con el Partido Colorado y dice que va a hacer un gran gobierno de unidad, etcétera. Pero esto es una cuestión de escenarios políticos. O sea, nosotros hoy tenemos una concertación nacional, la más grande de la historia democrática del Paraguay. Tenemos 19 partidos y movimientos que han suscrito la concertación, más tenemos otras 17 fuerzas más pequeñas, más grandes, inscriptas o no, estamos hablando de cerca de 39. Toda esa constelación del tercer espacio que siempre estamos lastimosamente fraccionados, estamos todos en una fuerza que se llama concertación. Y otras fuerzas que están fuera. Conociendo
y respetando al Partido Colorado como un adversario importante, un adversario no fácil de ganar, más allá de la crisis interna que hoy está soportando y todo lo que sabemos de este proceso de deterioro político como fuerza política. La estrategia es que si vamos todos unidos, las chances son mucho mayores de ganar. Una candidatura fuera puede ayudar o no puede ayudar, pero es un riesgo, Sí. políticamente es un riesgo. ¿Cuántos votos menos sería Euclides si no está dentro de la concertación? Y veremos cuánto crece su candidatura. No tengo mediciones, no quisiera opinar al respecto. Y me fue muy raro porque le acompaña a Jorge Querey. Claro, porque uno de los partidos donde está el senador Jorge Querey ha tomado esta decisión y entonces hoy él decidió acompañar ese proceso y nosotros respetamos políticamente. Nosotros creemos en que una concertación siempre es un espacio democrático donde se puede tener posiciones, nosotros consideramos tácticas. Tenemos una parte del Frente Guasú y Monguetá que piensa que Euclides puede ser la mejor alternativa y otra parte que pensamos que es apostar al candidato mejor posicionado de la concertación. Y eso lo vamos a debatir seguramente también al final y yo espero que haya madurez política para que aquel que esté menos posicionado pueda declinar y lleguemos al final, allá por enero, febrero, antes de que se inscriba la candidatura final, tengamos un solo candidato. Senadora, y sabiendo lo influyente que era Fernando Lugo antes de que él se internara, ¿cuál crees que hubiese sido su voluntad política? ¿Acompañar así sin salir de la concertación? ¿O crees con lo influyente que era Fernando Lugo que iba también a acompañar que haya por fuera de la concertación esto que ustedes tienen, a Euclides con Jorge Querey, que es su médico de cabecera justamente? La última reunión de la cual participó el presidente Lugo en el Frente Guasú, que fue el día lunes o martes, a la vuelta de las elecciones de Colombia, viajamos juntos, regresamos el lunes, el martes se hizo la última reunión entre las 3 y las 7 de la tarde. En ese momento había salido el Partido Popular de Coyollá, ya con el apoyo a la candidatura de Euclides, y él preguntó en la reunión si había otra fuerza política que en ese momento tuviera una decisión similar. Nadie acompañó, entonces dijo, en realidad no tenemos nada que discutir si salimos o no de la concertación. Es más, comprometió su participación al día siguiente en la sesión que solíamos tener los miércoles, estar presente. O sea, hasta ese momento, no sé si hoy cambiaría o no de posición, pero hasta ese momento su decisión fue mantenerse en la concertación. Sí. Y yo te diría eso, senadora, porque desde afuera, sin formar parte del grupo político de ustedes, ni como seguidores, sino como leyendo lo que ustedes hacen, mi impresión, senadora, es que si Fernando Lugo no se hubiese internado, él estaría acompañando, influenciando para no salir de la concertación. Así es. Yo creo que Fernando siempre ha sido una persona que ha pensado en proyectos de carácter nacional y inclusivos y democráticos. Miremos el gobierno de Fernando Lugo. Fue el presidente que tuvo un gabinete más plural de todos los gabinetes en la época. Hubo desde comunista hasta del Partido Colorado, del Partido Liberal, sin partido, creyentes, de todos, ¿verdad? Entonces, él que decía siempre, en el Paraguay tenemos que volver a pensar en una república donde podamos los paraguayos que queremos construir el Paraguay estar juntos. Y no esta polarización histórica de dos partidos o, digamos, las grandes confrontaciones, sino hay realidades nacionales que hay que cambiar y en esas realidades trabajemos juntos. Y creo que él lo demostró, ¿verdad? Nosotros no fuimos un gobierno que vino a partidizar la función pública, no todos los que entraron tenían que ser obligatoriamente del Frente Guasú. Es más, yo fui ministra en un ministerio con 35.000 funcionarios y si yo llevé 20 personas que se pueden señalar de mi equipo, es creo que ya de más. Entonces, era una filosofía política de instalar un sistema más de república que, digamos, el copamiento de los partidos como habitualmente. Y creo que él ve en la concertación, y ojalá que así sea, porque necesitamos en el Paraguay no solamente ganar las elecciones, porque ya lo hicimos,
sino sostenernos y dar resultados para la gente. Si nosotros no, si las cosas son para que las cosas continúen igual, vamos a durar muy poco tiempo en el gobierno. Ya que te fuiste al 2008, doctora, según siempre la gente que sentamos, obviamente depende mucho del partido también, se recuerda muy bien de tu función, de tu gestión en el Ministerio de Salud del 2008 a 2013. O sea, hubo una huella ahí de Fernando Lugo y tuya. Más o menos pasó, no es un paralelismo, pero ¿qué pasó de ahí a lo que es la salud hoy en día en el país, verdad? Y mira, nosotros apostamos a 3, 4 paradigmas diferentes. O sea, en el mundo, la salud pública, durante mucho tiempo existió el paradigma de que había que construir muchos hospitales con médicos, con enfermeras, con especialistas, y la tecnología hizo que el mundo fuera de especialistas. ¿Qué pasó cuando uno piensa que el sistema de salud es un derecho humano y todos tienen que tener acceso? Eso cuesta dinero y necesita de sistemas que lleguen al 100% de la población. Entonces, allí comienza esta estrategia de la atención primaria de la salud y volver a los médicos de familia, porque si uno piensa, por ejemplo, que solamente un cardiólogo puede verle a alguien que tiene la presión alta, no sé cuántos cardiólogos tiene Paraguay y cuántos hipertensos hay. Entonces, se empezó a desmistificar lo hospitalario y las grandes especialidades. Y entonces comenzamos a organizar los sistemas de salud cerca de donde vive la gente, con un sistema que pueda mirar al 100% de la población y sobre todo que le mire a la población antes de enfermarse para que no se enferme. Entonces, totalmente a la filosofía que hoy existe del hospital, que se sienta al médico a esperar que él esté enfermo para venir junto a mí. Hoy el sistema de... Una posición reactiva. Exacto. Usted era una posición proactiva. Una medicina preventiva. Claro, entonces cambiamos el concepto de derecho, cambiamos el tema de territorialidad, cambiamos el tema de la red y del sistema, o sea, va de lo simple a lo complejo y abarca toda la vida. Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, colocar la gratuidad. Gratuidad era aranceles que se pagaban y que era parte de la corrupción, que era una serie de cosas y que no influenciaba en el financiamiento de la salud. Entonces rompimos la barrera económica y después trasladamos los equipos. Cada 5.000 personas teníamos que haber tenido un equipo de salud de la familia, de tal manera que si tiene gripe, si se va a enfermar, si tiene apendicitis, si tiene presión alta, si tiene que controlar a su bebé, si está embarazada, lo haga fuera de sistemas hospitalarios y que eso sea fácil, que sea barato y que sea accesible para la gente y cálido. Cuando la persona está grave, se va al hospital. Entonces eso descongestiona. Hoy todo se va al hospital. Entonces, ¿qué les quiero decir? Pero que el problema funcionó. Entonces, era el camino. Claro, era el camino. Nosotros duplicamos las consultas, llevamos médicos donde nunca hubo médico. Entonces, en realidad, iniciamos un proceso. Cuando viene el golpe parlamentario y nos echan del gobierno, volvemos a lo de siempre. Partidizar la salud, pedir la afiliación, hacer el mandato político de los líderes locales, no la necesidad de la gente, sino lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, tiene que estar él porque es mi sobrina, no vos porque sos mejor conductor de un hospital. Y entonces ahí comenzamos otra vez la vieja historia de la política partidizada, de la política secuestrada por la política y no la salud pública técnica que le dé atención a la gente. Esa es la diferencia. Ahora, cuando fuiste tanto ministra de Salud esos 4 años y después ya como parlamentaria, yo recuerdo haberte escuchado en los debates, por lo menos como para proponer mejorar el presupuesto de salud, el poder ampliar los impuestos en el agro y en el tabaco. ¿Por qué nunca se pudo lograr eso, senadora? Y bueno, el tema de impuestos es un tema en el Paraguay tabú y sobre todo muchos de estos impuestos que sí obligatoriamente y moralmente la sociedad paraguaya tiene que incorporarlos. No lo hacemos porque los poderes económicos controlan. Pero ese tabú es mucho lobby, ¿verdad? Es un lobby demasiado fuerte, Claro. parece. Imagínense que hoy el tabaco es uno de los tóxicos
reconocidos mundialmente, que puede producir casi más de 25 enfermedades. Es la influencia más importante sobre las enfermedades crónicas y la causa de la muerte prematura de un adulto. ¿Qué quiere decir él? Él tiene 40 años y hoy muere de un infarto cuando su expectativa de vida es 75 años en el Paraguay. Esa es una muerte prematura. No solamente los niños mueren prematuramente. Un adulto en un país que la expectativa de vida es 75 años, muere él a los 45. ¿O equivoqué tu edad? No, está muy bien. No, está muy bien. Senador, ¿cuánto Ya. consideras que podría darse en nuestro contexto si tuviéramos la voluntad política? Claro, está eso, pero en el tabaco, ¿a cuánto crees que tendría que incrementarse el impuesto? Mira, en la región está por encima del 50-60% y nosotros no llegamos ni al 20%. ¿Puedo hacer 2 preguntas? Perdón que meta cucharita. Sí. El tema del tabaco específicamente. Si bien está amparado ante una justificación de la salud, termina siendo un instrumento recaudatorio. Estamos de acuerdo en ese punto. ¿Por qué no trabajar más en la prevención, que es más caro, que en la recaudación, que es más fácil? No, en realidad el impuesto al Porque- tabaco... y perdón que te interrumpa. ¿Sabes lo que yo siempre admiro del Paraguay? Es que no influyen sobre la gente en general. O sea, la gente fuma y es barato. La gente toma cerveza, es barata. O sea, como que está resuelta esa sensación de felicidad, por así llamarlo, a un costo-beneficio tremendamente bueno. Lo mismo los Bien. impuestos, lo mismo con todo. Claro. Entonces, ¿por qué cambiar esa situación que, a mi humilde opinión, funciona? O sea, pues, insisto, el trabajador puede fumar tranquilo, puede tomar su cerveza el fin de semana, sale, farrea. O sea, está como resuelta esa parte de su vida. Entonces, ¿por qué meterse? Y toco el tabaco porque es el tema que sacamos acá, ¿no? ¿Por qué meterse en eso y decir, no, ¿sabes qué? Hagamos algo más preventivo de repente. Ahí sí requiere más inversión. Le sacamos el concepto de recaudación. Entonces, ahí es donde empezamos a operar de manera distinta. En realidad es como vos planteas. En el caso del tabaco, particularmente, el impuesto no es recaudatorio desde el punto de vista de la salud pública. Es preventivo. Claro. Preventivo, ¿verdad? ¿Por qué hacemos caro? ¿Por qué se le pone incluso un impuesto selectivo para que cueste cara una cajetilla? Porque en realidad en el tabaco las políticas mundiales es contra el primer cigarrillo. Sí. El problema del tabaco no es que vos tenés una marca y yo hago propaganda a una marca. Generalmente la gente es fiel a su marca y comienza a fumar. El niño que fuma a los 10 años es el gran fumador adulto que termina con cáncer. Por eso la primera prohibición es iniciar a fumar después de los 20 años. Poner una barrera. Claro, ¿por qué? Porque si yo comienzo a los 20, mi hábito probablemente va a ser menor, pero si comienzo a los 9, a los 8, a los 11, Yo fumo, como vos decís, yo fumo desde muy chico. Desde los 9. 14. si hubieras empezado a los 20, no hubiera sido tan buen No, fumador. pero una familia de plata igual, pero... No, bueno, pero es verdad, nunca. A ver, el que fuma, como el que toma, como el que consume cualquier cosa, rara vez el impedimento del dinero fue un problema, el precio. No. O sea, a eso me refiero. O sea, No. Mira, hoy los estudios epidemiológicos dicen cuando más alto el nivel socioeconómico, la gente empieza a tener. Primero se hicieron las restricciones en el acceso, en el precio. Segundo, en la publicidad, que fue Claramente. que fue el impacto más importante. Sí. Y segundo, los espacios libres de humo. sí. O sea, yo tuve una amiga de mi adolescencia que fue para estudiar medicina en Corrientes, ¿verdad? ¿Sí? Donde en esa época no había examen de ingresos como hasta ahora, pero habían 1.500 personas en una sala fumando, incluyendo el profesor de medicina. Y nos salía de crisis asmáticas y tuvo que volver sin estudiar, porque en esa era imposible decirle a la gente apagar el cigarrillo. Claro. No, que cambió la cultura, cambió Claro. barbaridad. Yo me acuerdo de fumar en el avión. Por eso que Igual, qué linda época esa. la Convención de Lucha contra el Tabaquismo es la convención mundial que más países en el mundo suscribió por razones económicas sanitarias, Sí, porque tienen un impacto muy grande cuando están enfermos. En realidad mi pregunta, insisto, no iba tanto a la regulación, sino esta cuestión de que como que el Paraguay tiene resueltas ciertos placeres de la vida, por así llamarlos, buenos o malos, accesibles, donde a la gente le dan como cierta satisfacción, por así llamarlo. Así es. Pero una tranquilidad. Cambiarle eso al voy a llamar al pueblo por generalizarlo. Pero, obviamente, espera, ¿no? vamos a seguir, vamos a pedir más café, ¿sí? Bueno, Sí, damos más café. Ok.
No, estaba, Diego. Le quería preguntar a la senadora, aprovechando su cercanía, su vínculo político, el afecto seguramente, ¿cómo está de salud Fernando Lugo? Bueno, yo estoy queriendo dentro de poco ir a visitarlo porque hasta el momento estábamos respetando la decisión de los médicos y de la familia. Este fin de semana pasado estuvieron el senador Salomón, la senadora Lilian Samaniego y creo que la senadora Ermelinda. Y bueno, nos trajeron buenas noticias en el sentido, él está, se levanta, empieza a movilizarse muy lentamente todavía, está con la traqueostomía, por lo tanto creo que este fin de semana le van a cerrar, por lo tanto no puede emitir la voz, pero se pudo conectar con ellos, incluso contaron la anécdota que tenía como un kepi de cerro, que él es cerrista a muerte, y que les mostraba el color rojo para decirle ustedes son todos los colorados y qué sé yo, ¿verdad? Mira, un poco. Aparentemente está todavía, por supuesto, necesita un fuerte apoyo en la parte de rehabilitación, pero creo que es casi un milagro por la gravedad del caso que tuvo Y que ojalá se pasar. reponga. Senadora, sé que va a ser incómoda mi pregunta, pero seguro que tienen que analizarla en algún momento. Le dieron 30 días de permiso más a él para que se pueda recuperar por una cuestión de humanidad. Pero por una cuestión política, ¿ustedes consideran que él va a continuar en la lista o existe esa posibilidad de sacarlo de la lista como candidato a senador? Sí, como posibilidad siempre existe. Lo que nosotros no queremos es tomar una decisión por él y sobre todo no cercenar un derecho. Él está hoy con problemas de salud, de lo que sí tenemos claro que en cualquier momento en que pueda ser necesaria una sustitución están los mecanismos legales para que se haga. Pero hasta el momento creemos que él puede llegar a las internas, incluso que él pueda ya manifestar su voluntad de continuar o no, porque más allá que se pueda recuperar, él puede decir igual no quiero ser candidato y nos gustaría que él pueda tomar esa decisión aquí antes de que se finalicen las internas. Y si se diera eso, ¿quién entraría en su reemplazo en ese lugar? Y él está por el Partido de la Patria Primero, no sé quién es el sistema de... Tendría que correr la lista, Yo, me parece de mi que es ignorancia, pensaba parcial. que Frente Guasú era la cabeza de todo, de mi ignorancia, ¿verdad? Sí, sí. Pero había No, sido, hay Pero- muchos movimientos claro, el y Frente partidos Guasú es adentro. una concertación de partidos. Somos hoy 9 Pero desde partidos. siempre, o sea, Sí, 2013, 2018. desde el 2010. Desde 2010. Desde el 2010. Pasa nomás que siempre vemos a Fernando Lugo, Carlos Filisola, Y el Jorge título Frente Querey, Guasú, ¿verdad? Esperanza Martínez, y pensamos que es una sola... Que es un solo partido, Richard pero en también. realidad es una concertación. Los 5 senadores somos de partidos diferentes. Me faltó Sixto Pereira. Sixto Pereira, así es. Doctora, Y ahora está con nosotros el senador Pedro Santa Cruz, que se unió a la Pencho bancada. Rodríguez. Kencho también. doctora, le voy a hacer dos preguntas, ¿verdad? Uno, ¿por qué se baja la candidatura a presidenta? Y dos, ¿por qué a la mujer le cuesta tanto meterse en política, liderar? Porque usted es una de las mujeres más influyentes en política, una realidad. O sea, cuando yo veía mujeres como candidata a presidenta, estaba ella y Soledad. Obviamente había otras, pero eran las dos figuras Katia también. más interesantes, ¿verdad? Que decían la pucha. A ver, Desde un paraguayo tan machista como somos, ¿verdad? Habían dos cabezas muy interesantes. Entonces, esa pregunta te conecto con la otra, ¿verdad? De por qué te bajaste y por qué cuesta tanto a la mujer llegar a lugares no de liderazgo, sino de influencia, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, la candidatura mía siempre la sostuve, a pesar de que a veces los periodistas te inducen a decir otra cosa. Mi todos candidatura fue, no, simplemente por el manejo justamente cultural. Decían, Esperanza es candidata, pero vos te vas a ir de vicecandidata. Vos vas a ser también vicepresidenta. En realidad, yo siempre quise ser presidenta de la República, por dos razones. Primero, porque el presidente de la República es el que tiene la lapicera, no la vice. Y la idea es que pensaba que mi figura y el partido y la fuerza política a la cual represento significaba de alguna manera también poder tomar las riendas, digamos, del proceso que iniciamos con Fernando Lugo
y darle continuidad en el 2023. O sea, tomar las líneas políticas del gobierno de Lugo y que pudiera yo representar la continuidad de esas políticas, porque estuve dentro, porque la conozco y porque son las ideas que defendemos. Por lo tanto, mi lucha era por la presidencia de la República. Para ser presidenta tenía que definir dentro o fuera de la concertación. El análisis ya lo hicimos, fuera uno está fuera y en política hay que estar adentro y disputar. Dentro de la concertación me obligaba, por razones que yo no pude controlar, que fueron las decisiones de hacerlo como concertación y no como alianza política, y necesitaba de una fuerza del Partido Liberal. Y ese fue mi trabajo todo ese tiempo, tanto con Efraín como con las otras candidaturas, y todas las candidaturas terminaban colocándonos a las mujeres en la vicepresidencia. Entonces, cuando llegamos al final del camino, yo hasta creo que la noche anterior estuvimos en una reunión con gente del doctor Hugo Fleitas, con Martín Burr, porque ya se anunciaba la dupla con Soledad, y también se produce ahí la enfermedad de Fernando, que, digamos, moralmente me decía Esperanza, hay que reforzar la lista de senadores, hay que apoyar la lista de senadores, Fernando no va a salir a hacerlo, y ante irme de vice de una candidatura en un lugar que me parece importante para contribuir a la gobernabilidad política, pero no para conducir el proceso, creí más útil ubicarme en el Senado. Porque yo soy parte de un equipo. Mi candidatura el objetivo no es ser yo la presidenta, sino llegar, ganar y gobernar. Entonces, hoy no me toca, seré en el 2028 la próxima candidata a presidenta. Senadora. Y en segundo lugar, el tema del desafío de las mujeres, ¿verdad? Cuando yo comencé, las mujeres nadie podía hacer. Terminamos 3, 4 mujeres disputando y se instaló que las mujeres podemos ser presidentas. Esa ganancia ya lo avanzamos. Con todo este involucramiento de Estados Unidos de designar corruptos, por un lado a Cartes, por el otro a Velázquez que se bajó de su precandidatura, desde la oposición, ¿ustedes están capitalizando todo esto como para decir, es nuestra oportunidad de electoralmente ganar? ¿O aún así sentís que en la oposición todavía hay como una división que no permite ello capitalizar esto, que tiene un golpe político muy fuerte, y ganar electoralmente a la ANR? Sí, indudablemente el tema de la construcción de la gobernabilidad política es todo un desafío. O sea, gobernar con 19 fuerzas políticas, ponernos de acuerdo en una sociedad donde tenemos un sistema de liderazgo de caudillos, ¿no? Entonces, juntar muchos caciques de diferentes tribus no es una tarea menor, pero es el desafío para la democracia paraguaya. Sí, y perdón, y que piensan tan diferentes unos de otros. Así Porque es. acá lo hemos preguntado un montón de veces. Depende de quién gane, hay que seguirlo a ese. ¿Eh? Hay un par ahí adentro que después hay que salir a ponerle el pecho a lo que está diciendo y haciendo. Eso debe ser muy difícil. Así es. Eso. No, por eso es que los acuerdos tienen que ser programáticos. Tenemos que ponernos de acuerdo en hacer 5 cosas o 10 cosas juntos, porque eso es lo que marca la línea. En otras cosas no estamos de acuerdo y fantástico. Seguiremos en la disputa política, en la disputa legislativa o en los espacios políticos o en las calles reclamando las cosas, ¿verdad? Pero necesitamos ponernos de acuerdo. Decir, bueno, vamos a hacer la reforma al sector salud, vamos a hacer, digamos, un proceso de mejoramiento de la justicia, vamos a hacer la justicia tributaria, lo que nos pongamos de acuerdo. Y en eso estamos como equipo, digamos, trabajando juntos. Pero te hago una consulta. ¿Qué pasa cuando el candidato va tras una ideología y no tras un proyecto? O sea, es un proyecto ideológico y no un proyecto de país. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, yo no creo que exista un proyecto ideológico. En este país hay demasiada realidad política y social que resolver. Aquí hay que resolver pobreza, aquí hay que resolver trabajo, aquí hay que resolver tierra, aquí hay que resolver sistemas públicos de servicios para la gente.
desde la mirada ideológica podemos discutir salud. ¿Queremos privatizar la salud o queremos hacer sistemas públicos? Podemos debatir eso, pero de que tenemos que hacer un sistema de cambio, tenemos que hacer. Necesariamente, sí, sí. Y ahí es donde vienen los matices de lo que se llama la disputa ideológica. O sea, ¿cómo vamos a hacerlo esto? Y podemos hacerlo por este lado, por esto. ¿A quién le beneficiamos más? ¿A minorías privilegiadas o a grandes mayorías? Es nada más que Pregunto eso. esto por dos casos puntuales. Uno, la candidata que tuvo la vez pasada, que salió, lo dijo acá sentado al lado mío, que Cristina Kirchner fue la persona que más industrializó el país Argentina. Se olvidó que tiene un argentino al lado, evidentemente. Está claro la diferencia. Entonces, mi planteo que le hice fue, estás defendiendo una ideología, estás defendiendo un líder, no la gestión del líder, pues no la podés, o sea, no hay forma de justificar a Cristina Kirchner. Se lo dije enfrente, digo. Entonces, ahí es donde yo digo, qué difícil de ser salir a defender gente, en el caso de la Constitución, que gane, que digan, "Che, estamos defendiendo a un líder o una idea que en serio es muy difícil defenderla y para mí en Paraguay es inaplicable. Soy 100% honesto por tradición, por un montón de cosas. O un Payo Cuba que vino acá que dijo si hay que cerrar el Congreso, se cierra, y hay que hablar de expropiar tierras. O sea, son temas muy delicados que a mí me asombró con la soltura que los dicen. A mí estuvo Payo Cuba acá diciendo vamos a expropiar tierras. Y yo me lo quedé mirando y dije, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Sí, sí, bueno, listo. Entonces, Claro, lo que pasa es que una cosa es un discurso político y otra cosa es gobernar. claro. Y entonces yo vengo de la experiencia de la gestión y me siento más cómoda en la gestión que en el legislativo, porque los médicos nos educan a ser muy prácticos, ¿verdad? Hacer una receta, tenés esto, no tomes aquello, sacate una radiografía y tenemos que tomar decisiones todos los días y en la gestión se toman decisiones que cambian la realidad de mucha gente. Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, yo creo que aquí se intenta polarizar. Acá hay cosas concretas que definir. El caso de la tierra. Si vos planteás, hay que expropiar, no hay que expropiar, todos los días hacemos expropiaciones que están establecidas dentro de la ley, ¿verdad? Sí. O sea, no es satanizar los No, términos. él de la- específicamente lo planteaba sobre grandes latifundios, Claro. de una cuestión más ideológica en un punto Claro. que de una cuestión más... Claro, pero a de la veces ley. esos discursos también son discursos de confrontación en campañas políticas. Él, por ejemplo, dice, yo creo que hay que fomentar el contrabando, cosa que es Eliminar el Parlamento. Claro, Mira, acá lo dijo acá, dijo, Claro, hay que cerrar el claro. Parlamento. O O sea, sea, bajo ciertas condiciones que dijo un golpe de Estado, que no se entienda mal lo que estoy diciendo. No, Dijo, no. bajo ciertas condiciones, si el pueblo apoya, o sea, si el Parlamento no cumple su función, el pueblo apoya, yo lo cierro. Más y día menos dijo eso. Claro, lo que pasa es que él se define como un dictador. Él Dictador. dice, yo voy a ser, no tirano, pero voy a ser dictador. Yo creo en la democracia, ¿verdad? Que es más lenta, que es más complicada, Absolutamente. pero que es sostenible políticamente y sobre todo respeta las diversidades. O sea, yo viví toda mi vida en la dictadura, nací en la dictadura y hasta que subió Fernando Lugar nunca tuve una alternancia. Yo toda mi infancia viví en un sistema como el electronismo, por lo tanto yo no quiero cosas absolutas, Claro. yo no quiero que todos pensemos igual, yo no quiero que se haga lo que dice una persona y bueno, Que es distinto un líder. así es, O sea, un líder es una cosa, un dictador es otra. así mismo. O sea, el líder te convence y lo seguís Así convencido porque crees en lo que te está diciendo y el dictador es el que te impone la idea. Claro, y La aparte diferencia se es- hace su voluntad, Exacto. ¿verdad? Entonces es fácil gobernar siendo un tirano. Yo quiero que hoy todos hagan esto y todos lo hacen, pero cuando tú tienes que convencer y decirle, bueno, vamos a hacer esto por esta razón, y él dice, no, no es. Y bueno, te lleva un tiempo explicar, acordar, negociar, sale la mitad de lo que querés, pero como dice, avanzamos poco, Sí, sí. pero avanzamos todo. Uno mata cero. Así es. Senadora, y en caso de que la oposición llegara al poder ejecutivo, Sí. y obviamente se tengan que analizar los cupos de poder, aunque suena feo tal vez esto, pensando quién va a ser presidente del Congreso, presidente de diputados, quién antes de definir va a ser la persona que va a estar al frente de la Fiscalía General del Estado, distribuir los poderes en el Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento, y así podemos citar un montón de cosas, y te ofrecieran a vos, incluso llegando al Congreso, ¿querés volver a ser ministra de Salud? ¿Te gustaría volver a esa cartera de Estado? Y si las condiciones, sí. las condiciones se dan como para llevar el proyecto que tenemos trabajado desde hace mucho tiempo y que venimos trabajando,
y el presidente electo comparte, por lo menos en línea general, el proyecto, claro que sí. O por lo ¿Por qué? menos, Porque se habla del gobierno de Lugo y uno de los puntos fuertes fue salud. Sí, la salud Porque gratuita. esa es la verdad. O sea, obviamente habrá ya otros puntos, pero siempre se dice eso. si ganemos o no ganemos, yo voy a continuar en el próximo gobierno apostando a consolidar el proceso de reforma de la salud en el Paraguay. Eso se O cortó desde en el legislativo. 2012, se volvió a lo de antes. O sea, se hizo un corte Y se volvió. y se volvió a lo de siempre. Sí. Algunas cosas se mantuvieron, o sea, los equipos de familia, pero se desvirtuó la filosofía política, esta que te decía, de intervenir comunitariamente, de salir a hacer las medidas, de despartidizar la salud, ¿verdad? Voy a Volvimos decirte. otra vez a hacer... Voy a decir algo que está mal porque lo toca a Gustavo que no está presente. Perdón, Gustavo. Las 2.800 camas que hizo Gustavo en hospitales, según tu teoría y tu forma de entender la salud, no están bien. O sea, habría que haber hecho 100 lugares con 280 camas, si se bien la cuenta, ¿no? No, no, no. O sea, No. eso de centralizar todo en hospitales fue una inversión incorrecta, por una forma de decirlo. No, lo que pasa es que el sistema hoy de los hospitales no desarrolló grandes ambulatorios. Puede ser un hospital, pero al lado tiene un gran ambulatorio donde tenés muchos consultorios, porque hoy todo lo que no es estar internado por razones quirúrgicas y no quirúrgicas, las grandes especialidades, la urgencia y la terapia se puede hacer sin hospital. Exacto, sí. ¿Verdad? Vos podés operarte de la rodilla por Ambulatoria. artroscopía ambulatoriamente. Sí, sí. Vos te vas al médico, te da consultas, te da análisis, te da radiografía. Todo eso no necesita un hospital. Entonces, la idea es que todo eso se saque del hospital para que el hospital, hoy cuando te vas al hospital Barrio Obrero, en ese mismo pedacito está la que se va a hacerse un Sí, sí. control de diabetes, la que se va a controlar porque está embarazada, la que tiene un niño, la que tuvo un accidente vascular, la que tiene cáncer, están todos allí. Ajá. Entonces, claro, no da abasto, no funciona, la gente espera, la gente no... Entonces, todo eso hay que sacar a sistemas. La verdad que lo dice y ambulatorio. tiene tanta lógica lo que está diciendo que uno no termina de comprender por qué no se implementa. Y Senadora. porque, Y doctora, para agregar nomás el tema de salud, y me vas a ir un poco corrigiendo, salud universal, que acá no me recuerdo más quién había hablado de que IPS tiene acá el aparato Sí. y el médico está en el Ministerio de Salud acá. Y él no puede ir acá y el aparato no puede ir allá. Claro. Por eso es que se habla de un sistema que hoy en el Paraguay tiene que ser articulado, público, privado y Ministerio de Salud. Y a esto nosotros le agregamos en el análisis que estamos haciendo que haya 6 suprarregiones en el Paraguay por territorios y población, y esos 6 territorios tengan sus propios subsistemas para llegar a estos lugares cerca de donde vive la gente. Y les explico por qué. Paraguay tiene 400.000 kilómetros cuadrados. La mitad es el Chaco, 200.000. En 200.000 vos partís por la mitad, un cuarto del Paraguay, y Boquerón y Alto Paraguay tienen 89.000 personas. Nada. Nada. Esas 90.000 personas en 70 años no le garantizamos ni que la escuela indígena tenga piso. Ni Son agua, 89.000. ni agua. Ni agua, ni salud, ni nada. Ese sistema Y con energía. tan poca gente, a lo mejor necesita un sistema centrado donde hoy están todas las colonias menonitas, allí un buen sistema, otros más descentrados, y tener helipuerto. Necesitamos con un helicóptero ir a traer al que está grave, lejos porque está cerrada la ruta, etcétera. Pero necesitamos un sistema para 89.000 personas. Abajo tenés 127.000 personas en Presidente Hayes. Pero si vos tomás Asunción, Central, Cordillera y Paraguarí, acá el núcleo, tenés 3,5 millones. Este sistema no es igual a este. No debería de serlo, Claro. porque son realidades Diferentes. de población y de territorio. El norte, Concepción, San Pedro, Amambay, tiene 1.200.000 personas. Y yo suelo poner este ejemplo. El Festival de Rock en Río de Janeiro, en el 85, tuvo 1,5 millones de personas. Nosotros 4 departamentos no llenamos el estadio de rock. Y no podemos resolver el problema.
ese territorio tiene que resolver el problema para que la gente que vive en Amambay, en San Pedro, solucione en ese territorio. No puede venir una persona de IPS de allí hasta la calle Sacramento para hacerse atender. No es razonable. Entonces, lo que nosotros decimos es territorios que van a pensar un sistema, y ahí decís, bueno, cada 150.000 personas tendremos un hospital que abarque esto, y entre esto y esto están los equipos de familia, que es el que va a la casa, que mira si es hipertenso, sí, y una mirada integral. Por ejemplo, les digo, nosotros dejamos un sistema informático que no sé si funciona, de control de riesgo del embarazo, para que no haya cero mortalidad materna. Ese sistema dice, yo equipo de familia, tengo 5.000 a mi cargo y aquí tengo 60 mujeres embarazadas. Me controla el sistema por trimestre si cumplió, si se hizo su ecografía, su análisis, y me avisa en rojo 20 días antes del parto presunto. Si esa persona vive allá en Amambay, donde está lloviendo, se cerró la ruta, 20 días antes yo ya sé que la tengo que sacar de ahí, no esperar el día que está en trabajo de parto para buscar una ambulancia como loca y traerla. ¿Me entienden? Si ese sistema me dice que esa embarazada es una niña de 10 años, porque tenemos 2 partos por día de niñas entre 10 y 15 años en el Paraguay, el sistema de salud le tiene que llamar al sistema de educación. Eso con respecto, discúlpame, eso con respecto a la región es mucho poco, como es para más o menos ubicar a la gente. No debería existir. Claro, pero... La más alta de la región. Eso, tenemos el embarazo adolescente, diga, creo que nos gana Haití, creo que nos gana. Eso quería que diga. ¿Verdad? La más alta, o sea, hoy en Paraguay 2 niñas madres van a tener bebé, ayer tuvieron 2 y mañana 2. Y eso no debería. Una niña de 10 años es una niña violada, es una niña violada, me pueden decir lo que quieran. Por donde lo propongo. Bueno, entonces, si el sistema de salud, cuando piensa en la salud integral, que dice, yo detecto una niña de 10 años, está embarazada, y digo, tengo que llamar a la escuela para que esa niña no la saquen de la escuela, ¿verdad? Entonces, salud habla con la escuela. Esa niña es indígena, y entonces tampoco tiene, esa es la que tiene que entrar al programa de Tecoponá, que tiene desarrollo social. Entonces, salud desde una mirada integral, ve lo que pasa en educación, ve lo que pasa en el programa de pobreza. Esa niña es la que tiene que entrar en el programa nutricional, ¿me entienden? Entonces, eso hace el equipo de familia. Ve a la persona, a la comunidad allí y empieza a articular los servicios de protección del Estado para que esa persona... Cuando esa persona se enferma, entra al sistema de hospitales. Allí el hospital donde las camas también son necesarias. Sí. Pero yo creo que en el Paraguay lo que tenemos es que hacer cosas nuevas que nunca hicimos, no solamente dinero. Tenemos que cambiar el chip del sistema de salud. Tenemos que hacer cosas que no son, mira, lo que yo digo lo hacen otros países hace 40 años, como acá siempre llegamos 40 años atrás. Por ejemplo, el Hospital Día. Hay servicios en lugares donde vos podés programar gente que vive lejos para que venga a Asunción, al Hospital Nacional, a las 6 de la mañana del día 14 de diciembre, se quede todo el día y en ese día le hacemos radiografía, análisis, se va a la tarde y tiene todo su diagnóstico hecho. Ella gasta menos plata, nosotros somos eficientes. ¿Cómo hoy funciona? Tiene que venir a las 4 de la mañana para sacar turno. Después saca el turno, le atiende, le dice, ahora tenés que hacerte tu análisis. Se va otra vez a 500 kilómetros, viene para hacerse el análisis. La pobre persona gastó 5 veces pasaje, comida, le dejó a su hijo para algo que puede resolver. Hace poco salió en la prensa que están poniendo cirugía para septiembre del 2023 la gente. Sí, lo vi. Sí, perdón, quiero un café. Más café. Excelente. A mí me enfría todo el café porque hablo mucho. Podés tomar mientras que estamos hablando. Perdón. Senadora, Sí. ¿qué futuro le depararía a Paraguay, a tu criterio político,
si Arnoldo Vins o Santi Peña llegan a la presidencia? Y la continuidad de un sistema que ya está fracasado. O sea, el proyecto Cartes, Mario Abdo Benítez, para mí es el mismo proyecto. Cuando se produce el golpe parlamentario, viene un proyecto que instala, incluso a largo plazo, un proyecto de gran endeudamiento público, sobre todo para obras viales, concentrando como uno de los modelos importantes de desarrollo que sí es invertir en la obra pública, pero lo que nos olvidamos es de pensar que este es un país que tiene 7 millones de paraguayos y que tenemos que hacer políticas de redistribución y de cambio del modelo económico para que en el Paraguay se genere riqueza y la riqueza produzca empleo y la gente salga de la pobreza por el empleo. Ese es el modelo que necesitamos. Perdón, ¿cambiar cuál modelo económico? Cambiar. Estamos hoy exportando monocultivos, ganado. Necesitamos industrializar el Paraguay, agregarle valor agregado, empezar a pensar en el desarrollo tecnológico. Pero ahí la ruta no es necesaria. También, lo que pasa es que no es el único camino. Pasamos del 10% de deuda al 38% solamente por las rutas. Sí. Y dejamos la salud, dejamos la educación, dejamos la inversión tecnológica, la creación de empleos. No, pues Paraguay está extremadamente en un estado tremendo de rutas, de infraestructura, de energía y todo. No es una cuestión parcial en lo mío, que quede clara, pero de verdad hay mucha inversión y la veo en tendidos eléctricos nuevos, en rutas nuevas. Me cuesta creer que eso no es parte de un proyecto. O sea, que haya sido solamente un negocio. No descarto que haya sido un negocio. ¿Está bien? Pero No, que sea parte de un gran proyecto. El proyecto es simplemente mantener el mismo modelo económico basado en el extractivismo de nuestra materia prima. Y nosotros creemos que ese es un modelo que hay que superar, porque estamos dependiendo de los commodities. Exacto. ¿Verdad? Entonces, aquí hay que hacer transformaciones del modelo económico, transformaciones del sistema, por ejemplo, de matriz energética, ¿verdad? Sí. Y te doy, bueno, y aparte hay que controlar la corrupción, hay que controlar este país informal, este país de privilegio, este país de ladrones y de corrupción, porque ahí está, digamos, lo que sostiene el modelo. Pero te digo, nosotros tenemos, por ejemplo, cemento, tenemos los yacimientos de cemento más grandes, casi te digo que no sé, a nivel mundial. Tenemos reserva para 900 años y no tenemos ni una ruta de cemento. Importamos petróleo para hacer rutas con petróleo, que es más caro, que no es un proyecto nacional. Fundimos la industria del cemento. Cartes nos hizo bonos soberanos, fundió la industria. Él le robó, porque eso lo dijo un funcionario de la empresa que vino a traerle el proyecto al presidente de la República, de una empresa italiana, le robó el proyecto, construyó él, le llevó a los funcionarios que él tuvo en su gobierno y hoy es floreciente el sistema privado a expensas de una industria nacional que puede hoy bajar los costos de las rutas y sacarnos la interdependencia de la guerra que está en Ucrania. ¿Me entendés? Cuando yo digo de esos cambios tenemos que hablar, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos hablar. Clarísimo. Senadora, esto que veíamos como incendio en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, también te escuché criticar fuertemente y generando dudas. Si bien falta todavía un último dictamen para saber qué fue lo que pasó allí, ¿qué crees que realmente ocurrió? Algunos hablan de un sabotaje contra la oposición. Bueno, hasta el momento siempre tenemos una duda porque fue tan pareciera oportuno esto y sobre todo porque en un momento dado se produce el incendio rápidamente, de gran tamaño, sin controlar. Antes que el incendio estuviera controlado, todavía habían 2 desaparecidos. Justamente el vocero que representa al Partido Colorado, el ministro, ya anuncia que van a hacerse desdoblajes y una serie de medidas. Entonces,
como decía mi abuelita, piensa mal y acertarás. O sea, la primera cuestión en este país que todo es para desconfiar, claro que hemos desconfiado. Yo no sé, ayer estuvimos con los ministros de la justicia electoral y yo les reclamaba el peritaje, me dijeron que hay un peritaje de la Contraloría, de la Fiscalía, de los bomberos, hay el peritaje de la empresa aseguradora y ahora están los peritos, los peritos internacionales de la empresa reaseguradora también están y que creo que en una semana tendríamos un informe. Pero, senadora, y para el cargo de Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones se va en marzo del próximo año. ¿Y quién crees que va a ocupar ese cargo? Más allá del nombre, ¿va a ser otro Colorado, otra Colorada? ¿O crees que la oposición podría conquistar ese espacio? Y si fuéramos inteligentes, en la Cámara de Senadores tenemos casi 28 votos no colorados. Si alguna vez fuéramos inteligentes, los 28 pudiéramos nombrar al siguiente fiscal general del Estado. Pero creo que no somos tan inteligentes. Ay. O sea, entonces, que me está diciendo que vamos a tener o una colorada, por ahí Mónica Seyfarth. Y espero que no. Yo espero que este proceso de construcción de la alianza, de la unidad de la oposición, nos permita avanzar y madurar y podamos tener un fiscal realmente independiente, porque acá el problema, hoy pues hacemos los concursos, vemos su capacidad, pasa, doctora, pero alguna integridad más. No, gran utopía, no. Pero alguna integridad mínima, estamos hablando de no una servija, ¿verdad? Que se le diga, hace esto, no hace esto, allá castigarla esto, perdonarla esto, bueno, que por lo menos... Esta última vuelta fue muy grosero nomás ya. Ya es impresentable. Imagínense que tienen que venir un embajador de otro país a sentarse a su lado para que se haga el juicio González Dar para que salgan las sentencias. O tiene que venir a anunciar una conferencia para que nosotros podamos impartir justicia en el Paraguay. Somos una vergüenza internacional. El cambio que pretende eso propones, ¿no sentís que de las bases está surgiendo? O sea, desde el pueblo. Claro. Porque, claro. O sea, contra estas cosas, el pueblo hoy ya se indigna y de hecho hubieron manifestaciones. Está la gente en la calle. No se va a votar esa gente, doctora. Y yo creo que hay un proceso de cambio creciente en el Paraguay y hay una juventud naciente y hay una sociedad emergente en donde todavía no tiene la fortaleza para enterrar lo viejo, pero lo viejo se está desmoronando. Estamos como dice Gramsci, ahí aparecen los monstruos alrededor, algo que está creciendo, algo que no termina de caer, y entonces estamos en esa transición. Pero yo creo que sí, hoy hay una ciudadanía que reclama, hay una juventud, tuvimos una No Te Calles, tuvimos... El ANR nunca más. El ANR nunca más, o sea... hay un proceso, pero por supuesto, imagínense un partido que tiene 70 años en el gobierno, que controla todos los cargos públicos, que te saca o te da, que maneja todos los recursos del Estado, y sobre todo hay una cultura prebendaria. A mí lo que más me ha impactado en estos últimos años fue el dinero del narcotráfico que entró a la política y que hoy va a los jóvenes. Antes nosotros hacíamos política militando, era una militancia, yo estaba convencida de esta idea. Ahora vos hablas con los jóvenes y dices, ¿y cuánto vos me vas a dar? ¿Cuánto cuesta esto? Hay chicos que hacen, jugando, dicen, ¿a cuál de las internas nos vamos a ir para que el día D tengamos cerveza y tomemos en la casa, ¿no? Sí. ¿Pero siempre fue así o no? No, yo creo que la descomposición en el tema de la compra de votos... Acá Tito Sayer dijo una frase que se me quedó... el Partido Colorado y el gobierno son siameses. Sí. Uno no puede vivir con el otro y el otro no puede vivir con él. Pero son siameses. Sí. O sea, el Partido Colorado tiene su fuerza en gobernar. Y todos pensamos que sin el Partido Colorado no se puede gobernar tampoco. Claro, porque digamos, esto es lo que se llaman, dicen los sociólogos, los modelos patrimonialistas. Sectores del sector privado, porque los políticos somos personas, nos adueñamos de lo público para nuestro servicio personal. Entonces aquí la cama de terapia intensiva
es del político. Vos le tenés que llamar a la senadora para que te consiga la cama. Le tenés que llamar al diputado para que te dé el trabajo, o para que te quite, o para que te dé el tecomoná. No porque sos paraguayo y tenés derecho, y te vas a una oficina pública y decís, yo tengo estas características y me toca este programa. No, en el Paraguay no existe. Pero ahí eso. tenés, perdón, pero ahí me tengo que ir ya en 2 minutos, pero... Porque la senadora, antes que te voy a tener que cortar, senadora, ¿por qué hay que votarte a vos? Para que la gente un poco dice, ¿por qué hay que votar a la senadora Esperanza Martínez otra vez? Y porque la gente me conoce. Yo estoy en la función pública desde el 2008, incluso en otros periodos más pequeños. Yo apuesto a políticas públicas que transformen la vida de la gente. Fui ministra, hicimos un plan de gobierno, cumplimos el plan de gobierno. La gente conoce cómo vivo, conoce mi familia, conoce mis ingresos. Creo que puedo dar testimonios de mi honestidad y sobre todo de mi compromiso con los cambios y las transformaciones. La gente no dice Esperanza dice que va a hacer, la gente puede decir Esperanza hizo. Tuve errores, seguro, no fue suficiente, seguro, pero tienen un compromiso, me conocen y les pido que sigan confiando en mí. Sé que sos argentino. Sí, sí. Y mucha gente, porque creo que no te agrada Cristina Kirchner, pero en el Paraguay satanizamos al kirchnerismo, pero hoy en Paraguay, un paraguayo cruza la frontera para irse a ser atendido en el hospital Garrahan, y el 60% de los niños del hospital argentino, con los impuestos de los argentinos, atiende a paraguayos. Anterior al kirchnerismo. Hoy también. No, por eso, es anterior. Bueno, pero lo sí, que digo sí. nomás, o sea, digo, con kirchnerismo, sí, kirchnerismo el sistema funciona. Sí. Una trabajadora doméstica paraguaya se va porque no tiene manera de sostenerse, va a la Argentina le paga las cargas sociales y le permite ahorrar para mandar la remesa al Paraguay. Sí, todos los Están subsidios que todos nos quejamos y que sostenemos lo que pagamos impuestos. Exacto. Sí, o sea, pero nada digo, es gratis. nada es gratis, La pero atención digo del nomás que compatriota paraguayo la podrá paga haber alguien. excesos, podrá haber, pero el Sí, sí. sistema de protección que ha acumulado Argentina, y no me refiero solo a los últimos años, como derecho de los trabajadores, nosotros nunca lo hemos soñado. Entonces le criticamos y acá nosotros no... Pero es la virtud del Paraguay, justamente esa. ¿eh? ¿Qué? Que El no tenga empresariado, sueldo mínimo, que no tenga IPS, Que no tengas un sindicato que no tengas un sindicato que te para una planta, no tengas un sindicato de extorsión, un sindicato metido a las mafias. Sí, pero, o sea, pero todos los extremos son malos, estamos de acuerdo. claro, ¿no? por eso digo, pero coloquemos las cosas en su lugar. Sí. Lo que queremos es un Estado de derecho, queremos que la gente tenga derecho. En el Paraguay no se quiere pagar salario mínimo, no se quiere respetar el horario, no se quiere sindicatos, no se quiere pagarle IPS y quiere que trabaje 24 horas. Por Dios. Pero Los esclavos existen, pero los no... extremos son todos malos, por eso... No, pero ese no es un extremo. Todo está mal, todo que la está gente mal. que me está escuchando, ¿cuánta gente tiene salario estable en el Paraguay? 60% es informal. Eso quiere decir que no puede garantizar que a fin de mes va a tener la misma plata todos los meses. Eso es Pero informalidad. el mercado se lo garantiza en Paraguay. ¿Qué le garantiza? A la mayoría, es inmensa. Hacer una apoyada le garantiza. Estuvo acá, ¿quién es el que dijo que venden el que dijo que salen y vuelven con $200 en el bolsillo? Que estuvo acá explicándolo. Vos no estabas. En Paraguay la gente nos están matando. No me voy a pelear por esto. No va a pasar. Chicos, nos vamos. Gracias, senadora. Gracias. No, al contrario. Muchas Fue un gracias. placer estar con ustedes. Muchas gracias, senadora. Un gusto. Gracias. Gracias, doctora. Me llevo 3 votos, ¿no? No voy.